Bueno, pues sean ustedes bienvenidos nuevamente. Este es nuestro último encuentro, nuestra última clase, la clase 4 de este módulo que tanto para ustedes y honestamente para mí ha resultado interesante por el hecho de que hay algunos aspectos o algunos elementos que justamente hoy los vamos a ver en esta mitad de tiempo que vamos a tener en media clase. Hay varios elementos que los estamos practicando. Nosotros estamos, digo nosotros, como una agrupación de un colectivo que tenemos como el Colegio de Arquitectos y Comunitas, estamos haciendo una investigación aplicada, pragmática y participativa. Y ahí viene la palabra de enlace, participativa. Entonces estamos utilizando metodologías que hemos ido aprendiendo en distintos cursos y capacitaciones. Y bueno, alguito de eso les voy a transmitir. No voy a poder mostrarles todo el proceso que estamos siguiendo, pero estamos detrás de fortalecimiento local y la integralidad en la mejora de la calidad de vida en los barrios periféricos de Sucre. Ahí les dejo con la duda y la curiosidad. Vamos. Planificación participativa es una terminología sumamente amplia. Planificación participativa está muy ligada, por supuesto, no podría ser de otra manera, con gobernanza, con participación ciudadana, con los diferentes modelos que hemos estado conociendo de cómo en distintos países van abriendo los espacios del poder, ¿cierto? Delegando funciones, ampliando esos caminos, esas rutas, esas metodologías de participación. Bueno, algo vamos a tratar de ver en esto y para comenzar vamos a mirar, perdón, me salí sin querer, queriendo, ya, ahora sí. Entonces, antes de entrar en materia, la importancia de tener siempre un marco de referencia, se trata de entender que existe ya una gran cantidad de modelos, de maneras, de modos, de sistemas, de métodos, entre ellos el programa de participación ciudadana digital, ¿no es cierto?, sesión del Consejo Municipal en alguna parte del mundo, porque fíjense que no, aquí a nadie conocemos, ¿no es cierto?, pero la idea de este gráfico es transmitirles que es un movimiento mundial. Esto está tanto desde, y de verdad que desde la China, que han sido siempre los más prolijos y siguen siendo los más prolijos en el tema de participación ya localizada, aunque tengan un sistema centralizado, etcétera. Los distintos continentes y sus respectivos países han ido también avanzando en lo que significa la participación de la población, sobre todo en la toma de decisiones, en las alternativas de progreso, de mejora que se puedan ir logrando. Política de participación ciudadana y acción comunitaria a nivel local. ¿De qué estamos hablando y para qué? En el contexto actual de alta complejidad social, estamos hablando de hacer una política que cuide de la política, para cuidar de la democracia y la calidad democrática de nuestros pueblos y construir comunidad, reforzando la cohesión entre nuestras vecinas y vecinos, que cada vez son más diversos. Para dar respuesta a estos retos, la participación ciudadana y la acción comunitaria pueden verse como dos caras de una misma moneda, ya que ambas buscan mejorar la calidad democrática. ¿Qué es la participación ciudadana y la acción comunitaria? Cuando hablamos de participación ciudadana, se trata del derecho de la ciudadanía a tomar parte y los procesos de decisión de las políticas públicas que afectan a la colectividad, y de que las instituciones tienen que ser proactivos para que la participación de la ciudadanía se dé en igualdad de condiciones. Y cuando hablamos de acción comunitaria, hablamos de iniciativas y proyectos que abordan de forma colectiva los retos sociales, siempre que lo hagan para mejorar las condiciones de vida de los barrios y municipios y construir una sociedad más inclusiva y cohesionada, buscando y facilitando la implicación y el protagonismo de la ciudadanía. Se trata básicamente de que todas las personas seamos parte y podamos participar en la cotidianidad y las decisiones de nuestros municipios. Y es que el municipio con sus humanos está formado por personas autónomas, conscientes, responsables en lo individual y comprometidas en lo social. Ciudadanía reforzada en el yo, comprometida en el nosotros y nosotras, y que cuide lo de todos y todas. Y el papel del ayuntamiento que quiere trabajar por la calidad democrática es facilitar, promover y construir tanto la participación ciudadana como la acción comunitaria. Las políticas se centran en tres ámbitos con una clara vocación de servicio público. Primero, construyendo un sistema de información y atención a la ciudadanía, próximo y eficaz.
para satisfacer los derechos de la ciudadanía como usuario del servicio público, atención, información y orientación, así como para canalizar sus quejas y aportaciones. Segundo, impulsar la acción comunitaria en un doble rol, facilitando para que otras lo hagan con autonomía desde sus propios proyectos o construyendo en áreas de menor capital económico-social o donde el tejido social es más débil, potenciando la iniciativa de la institución. Para impulsar la acción comunitaria, podremos poner en marcha diferentes estrategias. Acercarnos a personas y colectivos alejados de la vida comunitaria, para aumentar su posibilidad de ser y de hacer. Trabajar para fortalecer los proyectos de las asociaciones, su autonomía y las capacidades de la ciudadanía capitalana, reconociendo el trabajo, ofreciendo información y recursos. Atender el diseño de barrios, plazas, equipamientos e infraestructuras para que sean un punto del centro de la ciudad. Adaptar y crear diferentes proyectos, equipamientos, servicios, contextos o programas donde se podrá trabajar a partir de las fortalezas de las personas y potenciar los vínculos entre la ciudadanía. Tercero, articular un sistema de participación ciudadana que facilite decidir escuchando y escuchar para decidir. Un sistema que trabaje de forma proactiva para que la ciudadanía pueda participar en igualdad de condiciones. El sistema de participación, para hacerlo más universal e inclusivo, tendrá en cuenta lo siguiente: todo lo que se hace para implicar a la ciudadanía no organizada en las decisiones del pueblo. Todos aquellos medios que permitan mejorar la calidad democrática. Una arquitectura clara, transparente y eficaz, que cuente con diferentes canales y medios. Los impulsadores de la iniciativa ciudadana que permitan incidir en la calidad democrática, la que incluye los espacios y órganos municipales de participación, ya sean sectoriales o de barrio, consultas populares, Ausolanac y proyectos de colaboración público-comunitaria, o canales puntuales dirigidos a la ciudadanía. Todo ello supone poner unas bases en la actuación municipal y plantearnos una serie de preguntas. En cuanto a las bases, debemos trabajar para aumentar las posibilidades y capacidades de ser y hacer de la ciudadanía, reconociendo la diversidad de voces y cuerpos y avanzar en la inclusión. Debemos trabajar y profundizar en la cultura ética de la institución. Necesitamos liderazgos facilitadores y compartidos. Debemos transformar las formas de hacer y relacionarnos. Y para eso, ¿qué tipo de ayuntamientos necesitamos? ¿Cómo hacer una institución que escucha y aprende? ¿Cómo mejorar la calidad del debate público? ¿Cómo nos organizaremos internamente para ser lo más relacionados posibles hacia afuera? ¿Cómo vamos a trabajar con los demás en nuestros pueblos y barrios? En la sociedad actual, todo esto supone trabajar contracorriente, aceptar que yo sola no puedo y trabajar con una clara intención, con valentía y asumiendo riesgos, para la ciudadanía, con la ciudadanía. Desde algunas palabras que sí suenan un poquito novedosas, el sentipensar, o sea, cómo el pensamiento expresado del sentimiento va a pasar al territorio. Pues miremos unas cuantas diapositivas relacionadas con este manual de diseño urbano y pedagogía social que está ayudando a transformar la periferia a través de la participación ciudadana. Porque el primer pensamiento es dejar claramente establecido que los grandes centros urbanos, los núcleos centrales, principales, urbanos, mínimamente en los tamaños y en la escala de ciudades que tenemos en el país, que no son enormes megalópolis, ¿cierto? Apenas estamos entrando en alguna metropolización que ya tiene dificultades, pero bueno, las áreas centrales, unas más protegidas que otras, unas más históricas que otras, centros históricos. Yo no soy muy amigo, en todo caso, de acuerdo a literatura y de acuerdo a estudio que uno va realizando, la palabra casco histórico es traducción muy europea y no es muy agradable escuchar casco histórico, pero eso ya es obsoleto. Centro histórico, ¿no? Porque supone además todo un conjunto de elementos que hacen a la identidad, a la permanencia, a la herencia que se tiene. Entonces los centros históricos efectivamente mantienen una problemática, vamos a decir, reciclada de situaciones que tienen que mejorarse. Para darle solo una pauta rápida, en el caso de Sucre hay un elemento sumamente importante que no se le presta suficiente atención desde la población. Es más, la población no conoce y la autoridad, entre comillas,
las instancias de autoridades no hacen conocer, no se preocupan mucho porque la gente conozca. Y es el sistema de alcantarillado sumamente antiguo que tiene esta ciudad, que está con problemas muy importantes que en algún momento pues van a generar mayores efectos negativos, nos van a crear emergencias tremendas, reactivas, porque claro, si no se está reparando, no se invierte en habilitar elementos, en reemplazar algunos aspectos de lo que significa todo ese sistemas del subsuelo para evacuar aguas, pues en algún momento va a haber problemas. Solo les dejo como criterio qué es lo que pasa en el centro histórico. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a salir un poco de lo que es ese espacio, territorio urbano de las ciudades, que todas tienen algo, ¿cierto? Todas nuestras capitales, por lo menos por tema de historia, incluso tienen algo que puede tener más valor en un lugar que en otro, pero se mantiene. Ahora que en algunos se ha perdido, se va destruyendo y el tiempo lo va demostrando así, pues va a dar lugar también a que luego hayan nuevas políticas de recuperación de centros históricos. Bien, pasemos. ¿A qué apunta esto de la planificación participativa? A cambiar el paradigma, ese paradigma de planificación tradicional que a partir de las consideraciones del rol del ciudadano, la dirección del poder, el objetivo del proceso y el concepto del territorio, tiene que ir pasando, modificándose, transformándose. Inclusive la palabra cambio para nosotros todavía nos suena un poco a algo muy desagradable que hemos tenido como engaño a la sociedad. Hay un sistema de planificación tradicional que tiene esta característica, ¿no es cierto? En cada uno de estos elementos de definición, llamaríamos, ¿no? O de participación como tal. Y van pasando a que en la mirada de la planificación participativa, el rol del ciudadano es convertirlo, transformarlo en corresponsable activo. La dirección del poder está pasando a una horizontalidad y consenso local. El objetivo del proceso es el empoderamiento y autonomía. Y el concepto, identidad local y saberes populares. Bien, esto como resumen básicamente de cómo ese paradigma pasa de esto que es básicamente impuesto a algo que es más abierto. ¿Cómo funcionan los motores de planificación participativa? Empecemos por transparencia, ¿cierto? Que es uno de los puntos claves para entender que la planificación participativa apunta a generar todas las posibles soluciones a los problemas que se van analizando, conduciendo, parten de que deben ser transparentes con una gestión consciente de las dinámicas de poder y clase. La apropiación de esa transparencia y de las acciones que de ahí generan una propuesta de un proyecto o de una metodología de trabajo tiene por elemento importante la asunción democrática de la corresponsabilidad. Entre estos dos, la secuencia va a llevar a un empoderamiento, que es el fomento de la autogestión a largo plazo. El empoderamiento es una instancia sumamente importante, yo digo insoslayable. A eso apunta en realidad el que cambie el paradigma, a que se transforme la participación ciudadana y que el ciudadano, desde el individuo hasta el conjunto ciudadano, vaya entendiendo que se vienen tiempos en los que ya no se puede esperar que el papá Estado, la autoridad, nos resuelva todo. Hay el criterio más o menos tradicional y extendido de que yo soy ciudadano, yo pago mis impuestos, me porto bien, por tanto la alcaldía tiene que hacer todo y que la alcaldía se encargue obviamente desde el recojo de basura hasta la pelea de gente que bebe en las calles, ¿no? Entonces eso no es correcto, ya no es correcto. Hay temas que tienen que ver con el recojo de basura, pero cuando la basura y el ciudadano entendido que es el que produce esa basura tiene la responsabilidad necesaria. Y el empoderamiento en ese aspecto nada más apunta a que se genera conciencia desde el momento en que ha producido la basura, tiene que clasificarla, tiene que separarla, tiene que educarse en temas ambientales. Así contribuye a que la alcaldía tenga menos toneladas de basura conjunta, mezclada, para llevar a algún sitio a depositar. Yo sé que esto puede abrirnos un largo debate de que, bueno, qué va primero, qué va después, cuándo va a empezar, dónde va la basura, cuándo se va a empezar, quiero decir,
no solamente el reciclado, sino esa reutilización de materia prima. Hay muchos aspectos, solo para tocar esto que es medioambiental. Y otros aspectos, ¿no?, que tienen que ver con los proyectos de mejora del espacio público, o proyectos de arborización, proyectos de transporte, etcétera, etcétera. El empoderamiento, lo vamos a ver más adelante, tiene una importancia singular a la hora de convertir a los ciudadanos en simples espectadores en activos participantes. Eso conlleva que el empoderamiento necesariamente contempla la inclusión para reducción de puntos ciegos mediante voces diversas. Entre el empoderamiento y la inclusión, aquí hay un recorrido sumamente importante también, que es el descubrir nuevos liderazgos, el educar esos liderazgos, el generar nuevas conciencias, posturas, actitudes, el convencer a los vecinos, ¿no es cierto?, que contribuyan a esa mejora común del espacio común o del bien común. Bueno, y tanto del lado de transparencia como del lado de inclusión, todo confluye a ese sistema de horizontalidad que va a poner en marcha la valoración de los saberes populares. Varios de los elementos que acabo de señalar, o de mencionarlos mínimamente, tienen posturas individuales y de conjunto. Hay ciudades más organizadas en su sociedad, en sus vecinos, en sus ciudadanos, que sí van progresando en términos de resolver los asuntos que les compete a todos. Hay tanto por decir, tengo que pasar, ni modo. La democracia en el espacio público. La democracia representativa que hemos estado manejando por tantos siglos, ¿cierto?, representativa desde Grecia, básicamente. El ciudadano es considerado como un objeto, simplemente. Se limita al voto esporádico cada 5 años en nuestro caso, en otros países cada 4 años y en algunos otros cada 6 años, etcétera. El espacio es administrado por expertos externos, o sea, el espacio en general de participación es administrado por estos expertos, llámense ministros, directores, jefes, o sea, por el aparato estatal que tendría que estar conduciendo los destinos del país. Bueno, esta democracia representativa llega a un momento en que no puede ya seguir adelante y comienza a contaminarse de distintos aspectos, no solo de corruptela, sino de, ¿qué les digo?, de burocracia, de huecos oscuros, ¿cierto?, que no necesariamente se tratan de democracia, de corrupción, sino también de actitudes, ¿cierto?, frente al poder, del manejo de los beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces esta democracia representativa se va a transformar poco a poco en la democracia participativa, la representativa en participativa, donde el ciudadano es visto como sujeto activo, ya no como objeto, donde se involucra el presupuesto participativo y gestión directa del territorio, o sea, los ciudadanos tienen que entrar en este sistema participativo, tienen que entrar a conocer. Lo estamos haciendo, pero con algunos tintes complejos que han surgido en los 20 últimos años, que los vamos a tocar más adelante. Recuperación del sentido de lo público, esta es la expresión correcta, el sentido de lo público. Pónganse a pensar un momento ustedes, ¿qué deberíamos entender como lo público? ¿Qué es lo público? Es una pregunta importante, pero sigamos. Producto de esta situación, de este diagnóstico, de este primer acercamiento a una problemática que es la de participación, la filosofía emancipadora tiene, en función de buscar esa emancipación social, tiene en sus raíces 4 elementos. La educación popular, donde se menciona que Freire, Paulo Freire, ¿no es cierto?, un gran educador del siglo XX, señala que del diálogo se tiene que pasar a la conciencia crítica, o mediante el diálogo también se tiene que pasar a esa conciencia crítica, a esa que se despoje de que yo pago mi impuesto y que la alcaldía haga. Se pasa, ¿cómo se pasa? A la otra actitud. Bueno, yo pago mi impuesto, es cierto, pero también quiero que mi impuesto tenga mi sello respecto a que soy partícipe, lo que he estado señalando respecto a la basura. En educación hay mucho por hacer, por eso la educación popular es sumamente amplia. Y sabemos que se trata de educación
ciudadana, educación urbana, educación moral, educación cívica, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, un solo elemento, una raíz muy importante que tiene que ser revisada, a la que no hemos podido en muchos países, no es solo nosotros, los países latinoamericanos, tenemos ese desarraigo de una mejor educación. Ahora, hay países, efectivamente, como Brasil, México, Chile, que sí han avanzado mejor que otros países, ¿no? Uruguay, Paraguay. Ahora, claro, es discutible. La educación también tiene sus riesgos. Mucha educación, a lo mejor. Lo que pasa es que hace pensar, libera a la gente en su pensamiento, pero también tiene que estar acompañado de otras características que hagan que ese pensamiento se conduzca productivamente. La investigación-acción, según Fals-Borda, es ese sentipensar, ese sentimiento, ese pensamiento del sentimiento que hace conocer la realidad actuando sobre ella. Aquí quiero mencionar de manera muy entre paréntesis que conocer la realidad para actuar sobre ella en términos de ciudadanía conlleva la gran cantidad de problemas que tenemos, por ejemplo, con la juventud, llámese drogas, llámese violencia, ¿no? Esos elementos que hacen que surgen debido a algún tipo de raíz adicional, y es la falta de educación. Luego, aunque educado, no encuentra trabajo, se forma, pero no encuentra trabajo, oportunidades, ¿no es cierto? La migración constante, el facilismo, y hoy en día, y no es solo, les reitero, esto sí voy a decir que es en el mundo, y hay una preocupación muy grande acerca del uso de las TICs, o sea, el mal uso de las TICs, o sea, desde los niños, jóvenes, pubertales, jóvenes, etcétera, incluso adultos. De pronto hemos entrado en ese frenesí de solamente meternos en el cel o en la tablet y estar mirando, pasa el tiempo y estamos mirando cosas que a lo mejor no podemos aprovechar adecuadamente. Obviamente hay también movimientos muy bonitos acerca de cómo utilizar más productivamente o de manera más productiva estos recursos TICs. El buen vivir, el summa causa, equilibrio entre seres humanos y la Pachamama, esto parecería que es, bueno, masismo. No es masismo, esto es algo que está en distintas culturas del planeta. Aparte, no es un descubrimiento contemporáneo, para nada. Esto del buen vivir, aunque aquí está en ese criterio, es uno de los rasgos más interesantes en términos de civilización. ¿Por qué las civilizaciones en la antigüedad se han preocupado de avanzar, de configurar pues, gobiernos, sus grupos sociales, sus países, etcétera, para vivir bien, para ese buen vivir? Y que tiene mucha relación, si ustedes conocen algo de cultura asiática, principalmente, ellos tienen muy arraigado esta temática de la relación entre los seres humanos y la Pachamama o la naturaleza, ¿cierto? Están muy ligados al reconocimiento de la energía natural, a la relación con la vegetación, con los animales, con el entorno, las energías. Hay una palabra bonita que es el éter, ¿no? Eso que es a la vez aire, oxígeno, energía, que no se ve pero se siente. Bueno, solo para mencionarles algunos temas así de pantallazo. Y finalmente está el hecho de que todo esto va alimentando esa emancipación social, pero esa emancipación social a la vez tiene que aterrizar en la territorialidad y autonomía, el espacio como resistencia y construcción de identidad. Esta territorialidad nuevamente también contribuye en ese ciclo de filosofía emancipadora. El ciclo de intervención sistemática comienza por un diálogo y convocatoria, haciendo un mapeo de actores y creación de vínculos de confianza. Pasa al diagnóstico compartido y con la identificación técnica y sentida de los problemas. De aquí se pasa a la formulación de definición de objetivos comunes y programación de recursos, a la ejecución puesta en marcha con supervisión comunitaria activa y a la evaluación, monitoreo de resultados y ajustes interactivos. Y entonces aquí hay una retroalimentación, un ir y venir. El ciclo llega al punto en el que retorna y se genera nuevamente para comenzar otro ciclo de otras preocupaciones, de otras mejoras.
Aquí cabe el poder un poquito aterrizar en términos de que no todos los problemas se resuelven al mismo tiempo. Hay problemas de una transversalidad sumamente compleja que tiene que ver con que primero se resuelve una cosa para que dé lugar la solución de otra. Hay rutas, hay caminos de situaciones especiales cuyos efectos hacen que se deba atacar simultáneamente varios ámbitos. Es el tema medioambiental, por ejemplo, ¿no? El tema de la crisis climática, de los cambios, eso es simultáneo. No se puede hacer solamente una acción como intervención para que mejore el ciclo de lluvias si no se consideran los otros elementos que hacen al sistema de cambio climático. Bien, otra vez, para otro pantallacito. Este gráfico me parece interesante del documento que se ha podido trasladar a esto, la brújula del trabajo de campo. Esta es la instrumentalización de un proceso investigativo, porque claro, para resolver problemas sabemos como técnicos que debemos investigar previamente, identificar los problemas, etcétera. Ahora vamos a ver. Y sin embargo, hay modos y hay distintos métodos, distintas metodologías, procedimientos. Depende del tiempo que va a tomar el conocer una problemática, el plantear unas soluciones, el asimilarla. Hay problemas de soluciones prontas, hay problemas de soluciones de largo plazo, mediano y largo plazo. Empecemos por este lado, donde tendríamos la exploración espacial, en la que se debe generar una marcha exploratoria, un recorrido, una caminata, ¿cierto? Caminatas conjuntas para ubicar focos de riesgo y potencial. Entonces, el conocer el territorio, de eso se trata. No lo podemos conocer solo en mapas, en fotos o en videos. Hay que entrar al territorio y conocer. Estamos hablando de territorios urbanos, por si acaso, ¿no es cierto? Máximo de asentamientos humanos, que igual, pequeños o grandes, son conglomerados. Los datos cuantitativos, ¿cierto?, van a llevarnos a la posibilidad, por ejemplo, de realizar un censo barrial, de tener encuestas sobre déficit de agua, hacinamiento, educación y otros. Esta es la toma de conocimiento más adelantado o más avanzado sobre esta problemática que hubiésemos aquí encontrado y definido. Pasamos al mapeo cognitivo, cartografía social, el dibujo colectivo de problemas y propuestas territoriales. Esta es una etapa muy interesante en cuanto a que es el espacio ideal para la participación. Aquí viene esto que se llama también co-creación, esto que se llama compartiendo deseos y sueños, compartiendo sus soluciones en el proceso como tal. Y después tendríamos este reconocimiento de la identidad histórica, planteando una línea de tiempo, es decir, la evolución del espacio que estamos estudiando, para tener una reconstrucción de la fundación del barrio y toma de tierras, ¿no? Cómo se ha ocupado el suelo, cómo se ha distribuido. Entonces, esta instrumentalización del proceso, aquí abro un paréntesis rápido, es justamente lo que nosotros vamos haciendo en aquello que les he mencionado, que lo vamos realizando en Asari, que es una área de Sucre, es una parte de un distrito, en la Nueva Sucre. La Nueva Sucre está detrás de los dos cerros. De este lado de la ciudad vemos los dos cerros, nuestros símbolos, el Churucay y el Sicacica, muy lindos, muy interesantes, muy importantes, símbolos poderosos, pero detrás de ellos, cuando miramos hacia atrás, hay una porción de ciudad que está creciendo, a eso le estamos llamando la Nueva Sucre. Bueno, de explicarles más largo sería, pero en todo caso, justamente estos procedimientos son los que estamos utilizando. Como irán ustedes percibiendo, en esta clase estoy haciendo un resumen, saliendo de la teoría para entrar en las prácticas, cómo se hace cómo se hace esta instrumentalización del proceso. Mapas parlantes, ¿no es cierto?, considerados como la anatomía del territorio, nos llevan a plantear, como en este esquema, una serie de manejo de información, sistematización de información, donde ya se puede plantear, cuando ya se tiene esa información más o menos avanzada y procesada, el sueño con soluciones propuestas, perdón, tengo que empezar aquí, el pasado, la memoria viva, cauces antiguos, senderos originales y la fundación. Esto, diríamos, es el proceso evolutivo, que puede tener muchísimo tiempo. El barrio que estamos estudiando, bueno, un barrio estamos estudiando en una zona, pues comenzamos apenas con nuestro proyecto piloto, Mi Barrio es Mi Mundo, ese es nuestro programa, tiene como 25 años de, digamos, poco desarrollo, no es mucho,
Pero ¿por qué no ha ido más atrás? ¿Por qué su historia no va mucho más allá, 50 o 100 años? Porque no había posibilidad de dotar agua a toda esa zona. Es una zona alta respecto de la ciudad de Sucre, es una zona alta. No había agua. En cuanto empieza hace 20 años a darse las primeras dotaciones de unas cortas redes de agua, la gente empieza a ocupar el territorio. Y durante 18 años, hasta el año pasado, hemos podido detectar, se ha ido configurando toda esa área que está en un avance, pero rapidísimo, está creciendo aceleradamente, consolidándose, pero aún así tiene estos espacios de transición hacia lo abierto, hacia el territorio, que son los barrios periféricos. Bueno, viene el presente, como una etapa importantísima donde hacemos todos los análisis, volcamos los datos, generamos la sistematización, los resultados, encuestas, etcétera, etcétera. Identificamos los riesgos, los déficits de infraestructura, los lugares de miedo y otros puntos que pueden estar como preocupaciones de la actual generación, de los actuales ocupantes. A lo mejor dentro de 50 años estas preocupaciones actuales ya no van a tener ni siquiera mención, serán otras las preocupaciones más adelante. Pero en el hoy hay temas como seguridad, transporte, el tema medioambiental, las calles no concluidas, las redes de infraestructura básica medias o por hacerse o en avance, en fin, los equipamientos, las infraestructuras, toda esta parte físico-espacial es importante tenerla en cuenta, pero también es importante considerar aspectos sociales, demográficos, económicos, ocupacionales, cómo se caracteriza, cómo es la gente actualmente, cómo es la gente que vive aquí, que no necesariamente son las personas que han fundado el barrio, a lo mejor ellos ya no existen, o puede que sean sus descendientes. Hay que entender que en esta etapa de investigación también vamos a encontrar a gente que no viene desde más abajo, desde más atrás. Recién hace un año se ha comprado un lote y rápidamente está construyendo, no para vivir, sino para alquilar como parte de su negocio, como parte de su modo de ver esa realidad. Pero luego toda esta información se convierte en el sueño, donde se buscan soluciones, propuestas, trayectorias deseadas y el proyecto de identidad, que es algo también interesante, identificar. Nosotros estamos trabajando con el barrio Buenavista, que de entrada por su topografía realmente está muy bien puesto el nombre, porque es una suave ladera que va hacia el sureste de Sucre, y bueno, tiene unas vistas panorámicas fantásticas de gran parte de esa zona, ¿cierto? Los que conocen Sucre, aunque no vivan aquí, estamos hablando de un espacio que es la doble vía actual hacia el aeropuerto de Alcantarí. Es la salida o la entrada de Sucre y es parte de la diagonal. Bueno, por ese sector es que se encuentra este área. Pasemos del síntoma a la estrategia. En primera instancia, el árbol de problemas, ¿cierto? Donde separamos críticamente los síntomas superficiales frente a las causas raíz, por ejemplo, enfermedades versus falta de alcantarillado. Un tema como esto, como el ejemplo marca aquí, conlleva seguimiento, ¿cierto? Y también la investigación hacia atrás. O sea, ¿qué enfermedades habían mientras no había alcantarillado? ¿Qué enfermedades, si esas enfermedades están disminuyendo cuando ya se tienen alcantarillados? Una pauta de cómo se planifica la participación. Y eso la gente sabe, y eso las instituciones tienen que conocer, tienen que sacar sus estadísticas. Hablando de salud, si hablamos de educación, habrá otro análisis también sumamente simpático, seguro, que es cómo la gente ha ido venciendo la no formación, ¿cierto? Pero cómo es el resto de las personas, de qué se ocupan, qué niveles de educación tienen, si tienen formación académica o no, etcétera. A propósito, en estos barrios hay de todo tipo de personas. Hay desde gente que trabaja en gremios, en construcciones, en transporte, pasando por licenciados, abogados, ingenieros, hay de todo, y es un barrio periférico. Pasamos al punto 2, en esto de la búsqueda de una estrategia para poder ir entendiendo hacia dónde apuntamos, que es la jerarquización. Eso se realiza con una asamblea de votación para dividir el impacto inmediato, para entender el impacto inmediato urgente y de mediano plazo en función de los problemas que se puedan plantear. Ciertamente hay muchos problemas, y cuando digo muchos son por lo menos 20 problemas. Nosotros tenemos detectados ahí una cantidad de X, no pasan de los 20,
pero ya, que sean 10 problemas, ya son cosas importantes, hablando de problemas comunes a la gente. La seguridad, la iluminación, las calles con tierra, con barro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esta información se tiene que armar la famosa matriz FODA o DAPO, depende cómo gusten llamarle, que implica el contraste de debilidades de la periferia con las fortalezas locales, ¿cierto? Y esto apunta a que la organización vecinal es la mejor llamada a establecer el FODA, a construir el FODA. Y el cuarto paso, la asamblea de socialización, que es la devolución y validación comunitaria antes de la institucionalización del plan. Entonces, como proceso, fíjense, tiene apenas estas 4 etapas macro, pero en medio van a surgir varios otros aspectos, desde la organización por sectores, desde la organización de grupos focales, la cantidad de trabajo, el encargo que se les pueda ir dando, la asistencia que hay que brindar también, porque claro, ellos normalmente, los vecinos comunes y corrientes de estos barrios periféricos, no tienen una formación como para decir, bueno, les dejamos a ustedes aquí el tema del FODA y háganlo. Hay que asistir técnicamente. Y ahí es donde nuestro grupo, que se llama Urbis, está trabajando de manera importante y apenas somos activistas voluntarios, ¿no es cierto? Y no cobramos nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte de otras actitudes. Los constructores históricos del barrio. Aquí hay un apunte insoslayable en la investigación, que es una partecita de lo que estamos viendo, y es que cuando se mira el pasado, hay una memoria viva. Hay que hacer ese mapeo de evolución histórica, talleres de historia oral sobre faenas comunales, en tanto se pueda conseguir a los adultos mayores, que son los que guardan la historia oral de estos barrios. Es interesante, pero no solo ellos, también hay personas que de algún modo conocen procesos técnicos, por ejemplo, cómo se ha hecho el loteamiento. No necesariamente eso va a saber el vecino más antiguo. Ellos han llegado al punto de que, bueno, les tocó los lotes, vinieron al loteamiento. Alguien ha hecho el loteamiento, por darle un toque a lo que nosotros estamos viendo. Está el presente, nuevamente, con estos consultores senior, que son los mayores, identificación técnica de riesgos ocultos, inundaciones históricas, veeduría del proceso. Miren, solo hablar de inundaciones en terrenos que tienen, como en estas líneas de topografía, que tienen un paisaje, un territorio muy movido, sumamente variable, de un potencial paisajístico genial, enorme, que hay que recuperar, pues ahí apunta esto, ¿no? Que el presente tiene una caracterización y el futuro, que es ese puente intergeneracional, entrevistas de jóvenes a mayores y análisis de álbumes fotográficos para recuperar el uso del espacio público. Así es como se presentan los cimientos técnicos del barrio. Simpático, ¿no? El gráfico y, bueno, el texto y el gráfico también dan lugar a entender de mejor manera cómo profundizar. Lo que se llama etnografía de la calle nos permite a través de este esquemita entender que hay unos nodos y hay unos puntos de permanencia que configuran el diario vivir, el modo como la gente vive en un loteamiento, en un barrio, en una zona. Y tiene estos 3 elementos que hacen a la lectura apropiada, a la lectura más aventajada. Apropiación, observar dónde la gente pasa el tiempo, muros, sombras, no solo por dónde transita, o sea, por dónde pasa tiempo, ¿cierto? ¿Cómo es? Usos extendidos, actividades privadas volcadas a la calle, el juego, el comercio informal como indicador de confianza vecinal. Miren, yo quiero detenerme un momento acá para comentarles que esto del comercio informal, hay barrios donde molesta, entre comillas, molesta el comercio informal. El comercio informal es aquel que viene con su carrito o viene con su mesa o simplemente abre sus cajas, sus canastas y pone en venta algo, alguien, un gremiado o una gremiada. El comercio informal es aquel que no está formalizado, no tiene un lugar fijado, no está inscrito en todo este proceso que supone la autorización de funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero el comercio informal es un rasgo mundial. Este comercio informal hay en prácticamente el mundo. Pensemos que a lo mejor en algunos países de Europa no hay mucho comercio informal, pero en las grandes ciudades no debe haber, pero en las pequeñas ciudades o medianas también hay. Desde como llamamos habitualmente, ¿no? Desde un hippie
un migrante, alguien que está transitando el territorio y va a ir de lugar a lugar, desde esas personas que son pasajeras, se dedican a vender algo, a establecer algún tipo de nexo, a brindar cultura, etcétera, etcétera. No es algo que sea negativo. Esto del comercio informal es la respuesta a una necesidad de sobrevivencia en muchos casos. Entonces, es importante tener la mirada, diría yo, la mirada social de lo que significa el comercio informal. No es que uno tenga que renegar. En nuestra ciudad se habla bastante y bastante mal por algunos, Facebook, por ejemplo, acerca del sistema de peatonización que tenemos los domingos y algunas fechas ya predefinidas. Entonces, mucha gente se queja de que es una barbaridad que haya estas peatonizaciones, porque la Plaza 25 de Mayo se convierte en un mercado persa. A mí, en lo personal, me parece algo muy despectivo y poco ligado a la lectura de la realidad. No hay ni siquiera un poquito de acercamiento a entender que esas personas que ven la oportunidad de hacer algo de dinero para su sobrevivencia, les viene perfectamente el que las calles estén peatonizadas. No tiene que lidiar con el tráfico, ¿no es cierto? Entonces, algo de empatía es importante establecer a la hora de analizar realidades. Y finalmente están las trayectorias deseadas como senderos espontáneos que revelan las rutas más seguras y eficientes para la movilidad peatonal, tanto en los recorridos por la estructura viaria como sobre todo en los espacios públicos, cuales son las plazas o los parques, ¿cierto? A veces los arquitectos diseñamos con todo el buen cariño la solución ideal de una plaza, cómo van a ir sus circulaciones, por dónde van a cruzar, dónde se van a dirigir, pero en la realidad, ya puesta en la práctica, la gente encuentra otra ruta, ¿cierto? Y en gran medida rompe el proyecto inicial. Por eso es importante los proyectos, hacerlos participativos, para cuando menos ir entendiendo que los que están en el lugar, los que viven todos los días, están en el barrio, sea quienes nos orienten acerca de algún tipo de propuesta que pudiera resultar no muy aceptable o hasta errónea en situaciones de trabajo, de taller, etc. Este gráfico de sección vial flexible nos deja la siguiente lectura. Ojos en la calle, fachadas permeables, ventanas, porches que garanticen vigilancia natural, ¿cierto? Luego el borde activo, aceras anchas, incluso de tierra, que albergan comercio informal o extensión de la vivienda. Miren cómo es una posibilidad el comercio informal. Los ambulantes, las hamburgueseras y los hamburgueseros y los pizzeros tampoco permanecen todo el día, están de paso. Y a lo mejor un tiempo se ubican en un sitio, pero luego viendo de que ya no tienen suficiente clientela, se van a trasladar a otro sitio. El efecto negativo, eso hay que reconocer, es que dejan el espacio sucio. Lo dejan con aceite, dejan la basura, generan un problema. Y si la calle es muy angosta y el kiosco es muy grande, crean un problema a los transeúntes. Bueno, esos son los detalles que también se irán analizando si acaso se entra en esa temática. Microlugares, como muros de contención topográfica, utilizados espontáneamente como bancas de espera. Estando en La Paz, hace poco tiempo atrás, tuve la oportunidad de ir a conocer este super letrero La Paz en algún lugar de las laderas, un letrero blanco, no sé si ustedes se han percatado o saben que existe. Es una obra metálica bastante grande, las letras están como a 15 metros, o sea, con 15 metros de altura aproximadamente, pero bueno, resulta que hace años, me comentaban que hace unos años cuando empezaron con la idea y demás, este sector que es un parque, donde está en esa ladera, está muy bien acondicionado, ese sector servía en la ruta, en el recorrido, tenían esta característica de que había muritos de contención, había construcciones a medias o dejadas o abandonadas, era un lugar no muy agradable y sin embargo, efectivamente la gente para ir a ese mirador hacía las veces en su descanso, hacía las veces utilizar los elementos casi que los naturales, ¿no? Se sentaban en los pedrones grandes, etcétera. Bueno, eso da lugar entonces a que efectivamente una buena observación de ciertos usos que ya se tienen
pueden rescatarse razonablemente y favorablemente para el proyecto. Y luego está la infraestructura verde-azul. Estimo que ustedes saben de qué se trata: verde, azul, ¿no es cierto?, vegetación y agua. Zanjas o vegetación lateral que gestionan el agua de lluvia para evitar inundaciones. El movimiento mundial de siembra de agua, perdón, cosecha de agua, también es la siembra, por cierto, pero cosecha de agua es un movimiento mundial. Ya no es solamente una moda o un esnovismo por ahí nacido, es una necesidad. Y están surgiendo soluciones sumamente interesantes que se pueden replicar con gran facilidad a nivel de municipios, a nivel de alcaldías. Y es que en cursos de agua que son continuos deben generarse depósitos de agua. Esas son aguas que no van a ser potables, pero sirven muy bien para disminuir para mitigar temas de inundaciones, para tener agua de reserva, para el mantenimiento de áreas verdes, incluso si se habilita adecuadamente, se hace un proyecto con esas características de cosecha de agua, incluso con un par de bombas se puede tener agua para lavar las calles, para limpieza general, ¿es cierto? Y reserva, por supuesto, reserva de agua, para usos hasta en inodoros. Cuando hay corte, esa agua es la que va a servir. Bien, si se trata de paisaje y urbanismo táctico, esto está puesto como unos datos simplemente de gráfico, ¿no?, pero que son también posibles de tenerlos en cuenta. Hay un esquema de infraestructura rígida, que son estas construcciones sumamente rígidas, sólidas, que corresponden también a ciertos estilos de hacer la adecuación de infraestructura de diseño para el paisaje. Y por el otro lado hay esta infraestructura táctica que trata, como varios de ustedes deben conocer, de infraestructuras que son removibles o son fáciles de adaptar o son de construcción muy sencilla, de costo muy barato, ¿no es cierto?, con materiales reciclados. Generalmente es la característica, reciclados en lo posible, pero que constituyen interesantes elementos para ir pasando, por ejemplo, de esta característica que es con una banquetita apenas aquí, está cubierta para la espera de un micro, de una parada, convertirla, darle mayor capacidad, ¿no?, de que tenga más posibilidades. O este elemento que es pequeñito, si se hace un poco más grande, ya se convierte en un lugar de espera y de intercambio, de pasar el momento, etcétera, ¿no?, como estos jóvenes que están acá jugando ese futbolín. Bueno, en todo caso, eso es. Lo gráfico va rápidamente mostrando cómo se puede ir mejorando esa infraestructura táctica, que son construcciones no permanentes, no necesariamente permanentes. Entonces, ¿de qué se trata? De que hay soportes mínimos como plataformas o techumbres polivalentes en lugar de equipamiento hiperespecífico como este. Materialidad apropiable, uso de técnicas locales para que la comunidad sepa reparar, evitando dependencia externa. Progresividad, intervenciones ligeras, pintura, mobiliario temporal para probar el funcionamiento de un nodo, ¿cierto? Y el movimiento del urbanismo táctico va generando pruebas temporales de soluciones a temas, sobre todo del espacio público, y cuando esas pruebas, digamos, dan la pauta verificada de que son una buena solución, se pueden convertir en proyectos o en intervenciones permanentes, principalmente en temas viarios. Paisaje de resistencia, integración de huertos, áreas cuidadas por vecinos como escudo contra la privatización. Hay una tríada de la transformación que tiene que ver con el sujeto, la comunidad empoderada y la memoria histórica de los mayores. El método, investigación, acción participativa y sistematizada de datos. Y luego vemos que el espacio, donde el urbanismo táctico, la calle flexible, la infraestructura verde, ayudan a esa transformación social. El punto exacto donde la política emancipadora se convierte en territorio habitable. Sobre territorios habitables, la política emancipadora, sobre las experiencias del sociourbanismo, sobre los distintos ejemplos exitosos, muchos y algunos no tanto, hay ya todo un bagaje a nivel latinoamericano. Encabezan Colombia, principalmente México y Brasil. Tienen soluciones y verdaderas escuelas de cómo la participación logra sacar adelante situaciones sumamente complejas como son guerrilla, narcotráfico, mercados complicados, digamos, raros, avasallamientos. Hay
muchos problemas que tienen posibilidad de convertirse en soluciones, encuentran sus propias soluciones a través de estos métodos de intervención para hacer un territorio habitable. Veamos el diagnóstico como proyecto de identidad. La planificación participativa no es un simple listado de carencias. Es el proceso mediante el cual el barrio se reconoce a sí mismo a través de quienes pusieron la primera piedra. Ahí está. Esto es un poco, podría decirse, la muestra o la cita de lo que verdaderamente se busca con la planificación participativa, ¿no? Ver cómo estos procesos consisten en la búsqueda de soluciones. Entonces generan una construcción de confianza, unas soluciones efectivas que apuntan a sostenibilidad territorial a largo plazo. Aquí les digo lo que se estaba señalando hace un momento. En los casos de conversión, por llamarle extrema, se encuentra Colombia con Medellín, Bogotá y hay alguna ciudad más, donde se ha logrado recuperar barrios íntegros que estaban sometidos a los temas de violencia, que hoy en día son barrios turísticos. Impresionante es el que esas soluciones no se han realizado en 2 o 3 añitos. Son un larguísimo proceso de posguerrilla en Colombia, de posviolencia, altísimo nivel de violencia, barrios en los que era prohibido entrar, o sea, no se podía ni acceder. Y estos barrios pobres, barrios de ladera, etcétera. Pero lo que llama la atención es que son producto de 15 o 20 años de procesos de cómo ir mejorando, cómo ir cambiando. Y cuando decimos 15 a 20 años, estamos dando por lo menos pauta de intervención simultánea de 2 generaciones mínimamente. Eso supone que ha habido bastante educación a través de la demostración del beneficio. El beneficio de hacer algo que ayude a que haya menos violencia y que más bien haya más seguridad o que haya más confianza, ¿cierto? Certezas de que no hay peligro al entrar a un barrio. Lo mismo ocurre en favelas de Brasil y en otras zonas en el Perú, etcétera. Muy bien, eso es entonces parte del tema de la planificación participativa. Y ahora veamos qué pasa con proyectos, esto es proyectos, no proyectos, proyectos de enfoque participativo. Hola, soy Daniel Buraski y soy el docente del módulo de planificación de proyectos desde un enfoque participativo. En este vídeo quisiera proponerles algunas reflexiones para repensar la planificación desde un enfoque participativo. La primera reflexión que quisiera proponerles es que la planificación participativa debería ser la columna vertebral de nuestro. Cuando se habla de localización de los ODS, ¿vale?, de su aplicación en un contexto particular, se hace muchas veces referencia a principios metodológicos como la apropiación democrática, la transparencia, la corresponsabilidad. Ahora, la aplicación de estos principios metodológicos implican que la planificación no puede ser de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser horizontal y participativa. Por ejemplo, en un proyecto que pretende promover el empoderamiento de un grupo de mujeres migrantes, por ejemplo, las mujeres migrantes tienen que ser protagonistas del proceso de planificación, participar activamente en el diagnóstico, en la definición de los objetivos, en las acciones y en la evaluación. De lo contrario, sería un proyecto planificado de forma incoherente con los mismos objetivos y principios que pretende desarrollar. Otra cuestión relacionada con la importancia de la planificación participativa es que realmente cuando las personas directamente involucradas en una situación participan activamente en la planificación, normalmente se logra proyectos que son más creativos, más sostenibles, más eficaces y tienen un mayor impacto, porque el mismo proceso de planificación participativa es un proceso de empoderamiento comunitario, es un proceso de aprendizaje que genera redes, que crea motivación, cohesión, que motiva mucho y que además, a pesar de ser criticado muchas veces por ser más costoso, ser más largo, realmente resulta ser más económico y más eficiente. Una segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes es que la planificación participativa no empieza de lo que nosotros o nosotras queremos hacer, no empieza de nuestros intereses o nuestros deseos, empieza con un diagnóstico participativo, porque no podemos cambiar una realidad local sin conocerla, y no hay mejor forma de conocer una realidad local que haciéndolo en diálogo con las personas que están viviendo esta realidad. Entonces, un aspecto esencial de la planificación participativa es lo que se llama el diagnóstico participativo.
Ahora, respecto al diagnóstico participativo, quisiera subrayar dos cuestiones. La primera es que cuando hablamos de diagnóstico participativo no hablamos solamente de un proceso técnico, sino de un proceso de construcción colectiva y colaborativa del conocimiento que implica la valorización de las competencias, de las epistemologías, de la forma de conocer la realidad y de definir la realidad, que a veces se invisibilizan y que a veces son ninguneadas porque no son técnicas. Se trata de hacer lo que Sousa Santos define como un diálogo de saberes, y se trata también de llevar a cabo una crítica de nuestra forma de ver el mundo, y está dispuesto y dispuesta a abrirse a otras miradas y otra forma de definir soluciones y problemas. Por otro lado, en un diagnóstico participativo no se trata solamente de centrarse en la definición de un problema, en la identificación de sus causas. Se trata también de valorizar los recursos que existen ya en una determinada comunidad, valorizar, por ejemplo, las redes ya existentes, valorizar e identificar y saber reconocer las estrategias de resistencias que las personas ya han llevado a cabo. Por ejemplo, si trabajamos con personas con diversidad funcional, por ejemplo, con discapacidad intelectuales, a veces hay la tendencia a infantilizarlas, a verlas como personas pasivas. Al contrario, los diagnósticos participativos nos han enseñado que cuando trabajamos con ellas codos a codos, notamos que ellas mismas desarrollan estrategias de resistencia, estrategia activa para resolver sus problemas, que son enormemente útiles para pensar y planificar un proyecto que sea eficaz. Una tercera cuestión que quisiera plantearles es que cuando se lleva a cabo un diagnóstico participativo y se pretende dar voz a personas que normalmente son silenciadas, hay que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar empieza con una disponibilidad a poner en discusión nuestra visión del mundo, nuestros intereses, nuestros objetivos y las acciones que consideramos prioritarias. Y esto podría serle muchos ejemplos. Piensen en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, como desde Latinoamérica se está cuestionando el mismo concepto de desarrollo y se empieza a hablar de buen vivir, un paradigma profundamente anclado en la tradición cultural de determinada población de Latinoamérica y que hace hincapié en el valor del cuidado, en el valor de la armonía con la naturaleza, en el valor y la calidad de las relaciones. Este tipo de reencuadre de los conceptos básicos de nuestro trabajo tiene importante consecuencia en nuestra forma de planificar, porque cambia nuestra forma de definir un problema, cambia nuestra forma de desear escenario futuro, cambia nuestra forma de definir objetivos y acciones prioritarias, y hasta cambia nuestra forma de definir los indicadores para valorizar los cambios. Le hago un ejemplo. Si en un proceso participativo de un proyecto que pretende luchar contra la pobreza se define la pobreza también como falta de relaciones sociales y no solamente como falta de recursos materiales, los propios indicadores del proyecto cambiará, porque serán indicadores que incluirán también cuestiones relacionadas con lo relacional y no solamente con lo material. Le hago estos ejemplos simplemente para mostrarle cómo en un proceso de planificación participativa a veces hay que ser muy abierta para poder cambiar los conceptos básicos que utilizamos y manejamos, y que esto influye muchísimo en nuestro tipo de planificación. Otra reflexión que quisiéramos plantearles es que a la hora de llevar a cabo y acompañar un proceso de planificación participativa, difícilmente trabajaremos en un espacio neutral, donde existen relaciones simétricas de poder. Lo más probable es que en nuestro espacio de trabajo se refleje las mismas dinámicas de poder del resto de la sociedad. Entonces nos encontraremos con espacios de trabajo patriarcales, con espacios de trabajo racistas, con prejuicios de clase. Entonces es muy importante utilizar metodologías que sean sensibles a estos elementos. Por ejemplo, utilizar metodologías como el análisis de género, que nos permite identificar la diferente distribución de poder y de reconocimiento entre hombre y mujer, con metodología, por ejemplo, que viene de la tradición decolonial, que nos permite identificar cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el racismo. Y también, en general, todo un conjunto de metodologías que ponen al centro la cuestión del poder y cómo el poder influye en cada una de las etapas de la planificación de un proyecto. Para terminar, una última reflexión que quisiéramos compartir con ustedes es sobre los criterios para elegir las metodologías para llevar a cabo una planificación participativa. Obviamente no existe receta mágica, pero creemos que hay al menos una cuestión muy importante a tener en cuenta. Es decir, cada metodología puede servir, o cada técnica puede servir para tener un resultado determinado. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una técnica particular para poder definir
los objetivos, otra para poder identificar las causas de un problema, otra para priorizar determinadas actividades o acciones. Ahora, lo importante es que a la hora de elegir un tipo particular de metodología o de técnicas, tengamos en cuenta un principio de apropiación democrática, es decir, en ningún caso se adapta a la persona, a la técnica o a la metodología, sino que se pone al centro las características y los intereses de las personas y de su situación. De esta forma podemos tener siempre metodologías que no solamente nos ayudan a conocer la realidad, a definir los objetivos, a priorizar acciones, a definir indicadores, sino también que promuevan en todo momento un proceso de empoderamiento. Bueno, hasta aquí los contenidos de este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que le haya resultado de utilidad y tengan en cuenta que en la plataforma formativa que mejora comunitaria de los espacios escolares, conseguido el hecho de utilizar unos reciclados de llantas, de gomas, etcétera, que ha tenido un presupuesto bajo, pero que ha logrado esa mejora comunitaria. Acciones, de lo que se trata es de resultados, la búsqueda de resultados que se concreten. El presupuesto participativo nos lleva de la gestión a la democracia directa. En el modo tradicional, como ya los conocemos o intuimos mínimamente, la autoridad del presupuesto del ciudadano, todo viene de manera vertical. En cambio, en la democracia directa o la democracia participativa, ¿cierto?, pasamos del ciudadano a la propuesta, luego considera la autoridad, la ejecución, hay una veeduría que nosotros denominamos control social. Entonces el presupuesto devuelve el poder de decisión al ciudadano sobre una fracción del tesoro público. No se trata solo de dinero, es la materialización del poder político vecinal. El habitante se transforma en un gestor activo de su entorno. Esto voy enfatizando. El habitante se transforma en un gestor activo de su entorno. Todos podemos ser participantes de un presupuesto participativo en tanto tengamos también la capacidad de ser gestores, partícipes gestores, es decir, activos. ¿Cómo funciona el modelo operativo, el motor operativo? Estas son las 5 fases del proceso metodológico. Primero está la preparación y diseño, ahí les voy dejando la lectura. Está el diagnóstico territorial, con estas asambleas territoriales o barriales, que serían las juntas, las reuniones de barrios. La formulación, el filtro técnico, que es este análisis de viabilidad legal, técnica, límite presupuestario, solo la viable avanza, ¿cierto? Este tema de filtro técnico, y a lo mejor técnico legal y administrativo, está específicamente en manos, por ejemplo, de los consejos y de estas juntas vecinales o consejos zonales. Y finalmente está la elección y priorización de la solución que más convenga o el contenido que mejor convenga al presupuesto. El triple impacto estructural del modelo implica priorización real con estos elementos, la transparencia activa, que es muy importante a la hora de poner en mesa cómo se va a programar el gasto y cómo se va a ejecutar el gasto, y luego está el tejido social, ¿cierto?, donde hay la intervención, desde luego, de los ciudadanos. La arquitectura comparada con 5 enfoques en América Latina. A lo mejor es muy pequeñita la letra, pero lo que pretendo es esto. Aquí tendríamos 6 países y vamos a ampliar un momentito esto para poder ir mirando mejor. Entonces, en Brasil funciona el modelo asambleario, modelo original basado en necesidades barriales, donde ellos llaman, a las reuniones de barrios llaman asamblea. En República Dominicana, municipalista, vigilancia férrea mediante comités vecinales. En Colombia, innovación mediante votación digital masiva articulada al urbanismo. En Colombia es esencial la diferencia, porque han avanzado hartísimo en esto de la votación digital. O sea, los proyectos de los barrios los llevan adelante los encargados o los representantes, pero someten a votación constante digitalmente. Hacen formularios, hacen encuestas, manejan los recursos para recoger, diríamos, el puntaje mayor de aprobación para poder llevar como un resultado consensuado hacia un presupuesto municipal una decisión conjunta. ¿Esto por qué? Porque en Colombia específicamente los barrios son bastante grandes. Nosotros tenemos barrios pequeños y medianos.
a lo mejor aquí de una vez me detendré a comentarles. La diferencia en nuestra realidad, no quiero decir lamentable, pero una palabra similar, digamos, es inevitablemente la denominación de junta vecinal, o la creación de una junta vecinal puede establecerse en 4 manzanos. Eso lo permite la ley, la Constitución lo permite, porque el loteamiento es de 4 manzanos, entonces son 80 familias, cuando más, digamos, ¿no es cierto? O sea, X familias, pero de 4 manzanitos, que ya es una junta vecinal, y tiene sus requerimientos, sus exigencias, sus solicitudes, y tiene sus necesidades. Al lado puede estar un barrio que tiene 50 manzanos. Fíjense la diferencia, en la asignación de recursos, como es por cantidad de habitantes, obviamente va a ser la que tiene que ser, pero las necesidades pueden ser mayores en esa junta vecinal pequeña, muy afectada por algún tema, inclusive natural, que un barrio que es muy grande, que ya está en proceso de consolidación, pero que le toca más dinero. Entonces, eso se presta al manejo ya interno, en cierto modo político, de que bueno, a este le vamos a quitar para poder dar al otro. Parecería que es lo normal, y sin embargo se presta mucho a otro tipo de tergiversación. Lo dejo en mesa porque es un poco una temática que he querido manifestarles. En México, lo constitucional es como modelo el porcentaje fijo anual del 4% bajo supervisión electoral, es para la participación. En Bolivia tenemos el modelo comunitario poder de veto, acción colectiva, OTV, con capacidad vinculante legal para frenar presupuestos si no se cumplen acuerdos. Bueno, esto dice la teoría, esto dice la ley, esto dice las disposiciones vigentes. La realidad la vamos a ver más un ratito. Y en Perú es un modelo institucional, obligatorio por ley para desarrollo a largo plazo. O sea, estamos hablando de la participación en presupuestos, ¿no es cierto? Es obligatorio. Entonces, vamos a ver. Así. Entonces resulta que hay unos procesos que son a partir de voluntad política, pero que se están transformando para convertirse en obligatoriedad legal. En el ecosistema boliviano, esta participación en tensión centralista es una verdadera paradoja centralista, porque el POA municipal, que es inversión pública legal, tiene una base legal supletoria. Sin embargo, hay un ámbito superior relativo al centralismo por esa dependencia de transferencias estatales, 80-90%. Si el Estado quiere, transfiere, si no, no, y siempre se encuentra el cómo no hacerlo, o más a unos municipios que a otros. Hay preferencias, hay cosas que ustedes saben de qué se trata. El SPI es una alineación vertical estricta al plan nacional. O sea, en su momento parecía un buen sistema de planificación integral del Estado, y sin embargo, realmente ya desglosando en el detalle, resulta que era nomás una alienación al gobierno. Y el Ministerio de Economía, el superpoder que impone techos financieros inamovibles a todos los que se les ocurre poner. Bueno, la ley 482 garantiza espacios participativos y las comunidades demandan proyectos vecinales. ¿Cómo es el control social? Después vamos a ver otro poco del control social. Los guardianes del veto institucional, supuestamente. Hay un POA municipal formulado, después de seguir todo el procedimiento que está establecido, ciertamente, del cual también se saltan en unas reuniones unas cosas, terminan haciendo otras, o generalmente los POAs están bien cocinados para que lleguen a las grandes asambleas o reuniones, etcétera, y ahí solo levantan la mano los que ya saben que tienen que votar a favor, o sobre lo que tienen que votar, o tienen que vetar lo que tengan que vetar. Entonces, lo que se consigue es que haya una nota de conformidad, eso dice la norma. El organismo de control social tiene poder de veto. Sin la nota de conformidad, el ministerio rechaza el POA y las cuentas del municipio se congelan. Vigilancia de calidad, acceso legal y restricto a contratos, precios y planillas de avances, no diré un saludo a la bandera, pero es y no es. O sea, acceso ilegal y restricto a contratos, precios y planillas de avance, normalmente no hay. Y no estoy hablando de Sucre, por si acaso. En general no hay. No se da lugar a ese acceso irrestricto. ¿Por qué? Todos sabemos por qué. Representatividad, juntas vecinales y OTV aseguran la equidad entre el centro urbano y el tejido rural,
parcialmente. Hay municipios más progresistas que sí logran establecer buenos resultados, por eso también tienen progresos sucesivos, pero hay municipios que están sumamente politizados, con color político, y entonces se han acostumbrado a tergiversar todo este proceso, y lo manipulan, y lo llevan como les favorece a unos cuantos. Bueno, y finalmente toda esta maquinaria supone la aprobación y desembolso ministerial. El cronograma crítico, el ciclo de vida del 26 al 27, es un ejercicio de posibilidad. Entre abril y mayo está la evaluación y ajustes, programación de saldos no ejecutados. Fíjense qué es lo que va a pasar ahora luego de las elecciones subnacionales. No les va a alcanzar para mayo. Se supone que los gobiernos municipales salientes ya han dejado esta planificación, ¿no es cierto? ¿Cuánto habrán participado los ciudadanos en el último pueblo, municipio, así como en el Alto o en Santa Cruz? ¿Cómo habrá sido la participación? Sobre este punto podríamos estar media hora por lo menos viendo ciudad por ciudad o algunas sobre los desempeños de sus autoridades. Bueno, en junio o a julio se supone que habrán las cumbres municipales, el corazón del proceso, comunicación de techos y debate territorial, que son terribles. Estas cumbres, en algún momento cuando estuvimos participando en junta vecinal de barrio, asistimos a alguna de estas cumbres, y realmente muy manejadas por la Federación de Juntas Vecinales, por las FEDCUBES, que terminan ciertamente conduciendo las cosas, ya sea a favor de unos temas o en contra de otros temas. Agosto se supone que viene la consolidación técnica, el filtro de ingeniería, obtención de fichas ambientales, diseño final, ¿no? Diseño final del presupuesto, no solo de los proyectos, sino del presupuesto. Por supuesto que además, obviamente, perdón la redundancia, que se asume que es el resultado de proyectos que están a diseño final. Septiembre, aprobación final, firma del Consejo y envío al Ministerio de Economía, límite legal de riesgo 20 de septiembre. Así funciona de acuerdo a las normas. La realidad puede tener alguna variación, en algunos casos muy importante. Anatomía del techo presupuestario, el embudo de los recursos. Y aquí viene algo que me parece que es importante entender, por lo menos con una mirada crítica. No es de criticar por cortar, sino por entender cómo son las cosas realmente. Tenemos un montón de normas, de leyes, pero que no necesariamente contribuyen a la mejora. Por eso seguimos como seguimos. Bueno, entonces hay un techo presupuestario que tiene la coparticipación tributaria, 20%, IDH y recursos propios, estos millones. Sin embargo, como señala muy bien aquí, las trampas legales, hay unos descuentos obligatorios. Se descuenta este monto para el funcionamiento de alcaldía y consejo, o sea, el presupuesto de funcionamiento tanto de alcaldía como consejo debiera ser máximo el 25%. Salud, SUS, atención gratuita, también obligatoria y por ley, reduce esto. Y la seguridad ciudadana tiene esto como norma. Entonces, hay un saldo disponible después de todas estas reducciones de este monto, como el ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Resulta que haciendo todas esas reducciones, que son como el 50.5%, llegan a un 17.2 millones, que este es el remanente que entra a la cumbre municipal para dividirse entre distritos para inversión pública. Fíjense cómo las cosas no funcionan tan bien como parecería. Esto es apenas el 40.5. ¿Qué pasaría si esto le bajamos un 10% y ese 10% viene aquí? Sería diferente, ¿no es cierto? Pero el embudo de los recursos y esa trampa, como dice aquí, legal, el manejo de estos elementos, hace que realmente aquí pues sea una maravilla pelearse, chasquearse por llegar a la alcaldía, o a la gobernación, o al mismo gobierno, por supuesto. Esto no es solo alcaldías, es todo el sistema. Y viene una matriz de priorización participativa, impacto versus esfuerzo, que es un poquito más complicadita de detallar y de explicar, y yo ya me estoy apresurando por el tiempo. Entonces, veamos, tenemos unos criterios ponderados que suponen estos porcentajes, los cuales debieran ser como los lineamientos de los presupuestos, ¿no es cierto? Entonces se hace el análisis del impacto social, alto-bajo, y del costo-esfuerzo técnico, bajo-alto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si alguien o un barrio o un distrito pide equipamiento post-América, tiene buenas posibilidades de aprobación casi inmediata, porque tiene un alto impacto
y tiene un bajo esfuerzo en términos de que no va a ser pues un gran dineral, ¿no es cierto?, el equipamiento de una posta médica. ¿Qué pasa con el sistema de alcantarillado? Aquí estamos en los extremos de los dos ejes. Estos son temas estratégicos, requieren cofinanciamiento. Por aquí abajo tenemos muy poco impacto, por ejemplo, el mantenimiento de la plaza, solo si hay saldo sobrante, ¿cierto? Se hace como un rellenito del presupuesto, ya, muy bien, vamos a ver qué hacemos con la placita, y casi nunca se hace. En tanto que por acá tendríamos canchas sintéticas sin terreno, como no tiene terreno, se rechaza de plano y es descartado. Bueno, habrá que ver en esta mirada sistemática que se planteó durante los anteriores 2 gobiernos, casi 3, habrá que ver qué va a cambiar ahora. Creo que es interesante que ustedes, los que no conocían estos sistemas o estos elementos, casi muy básicos, pero ilustrativos, vayamos pensando qué podría mejorar en términos de cambiar, modificar la situación. Desafíos para el 2026 del cemento a la sobrevivencia: tenemos una coyuntura altamente complicada, caída dramática del IDH, hidrocarburos, inflación y aumento de gastos obligatorios. O sea, hay una situación de rompimiento entre lo que se necesita que mejore, que ingrese, etcétera, con lo que cae. Y entonces aquí hay un conflicto, hay una crisis. Aún así, el nuevo paradigma buscará que el salud de primer nivel, la seguridad alimentaria y el agua potable se conviertan en elementos importantes para la mejora generalizada de lo que significa el vivir bien, ¿no es cierto? Entonces, el fin del elefante blanco: la escasez fuerza una evolución de madurez cívica. Las plazas y canchas de cemento ya no son viables matemáticamente. El presupuesto participativo pasa de ser un constructor de comodidades a un salvavidas social. O sea, ¿cómo vamos a salvar la sociedad dando prioridades a estos temas? Estos son más importantes que otros. Dependerá las nuevas autoridades cómo miran estas temáticas. Muy bien, y como corresponde en nuestra cultura general, tiene que haber una yapita, ¿no ven? Yo tenía los 2 puntos nada más tratados, por eso me estoy acelerando, porque no quisiera dejar de lado esto que está preparado para ustedes. Y es la ley 341, que a lo mejor muchos no saben, no conocen, o han escuchado muy poco, pero sí todos sabemos que de algún modo hay participación y control social desde el 2016. Entonces, 5 diapositivas más y ya está. La arquitectura del control social, objeto y fines. Esta es una revisión sistematizada de la ley, ¿cierto? Puesta con grafiquitos para que quede bonito. Entonces, ¿de qué se trata? Hay un diseño estructural para conectar el Estado y la sociedad, que es esta ley en su artículo 1 y 3. El Estado, con sus órganos, entidades, empresas privadas, con recursos fiscales, etcétera, atraviesa, junto con la ley 341, se supone que atraviesa hacia una sociedad civil con organizaciones y movimientos ciudadanos. El mandato fundacional, el artículo 1, basado en esto, instruye mandar obedeciendo. El mandatario ejecuta la voluntad del mandante por el bien común. Eso de mandar o gobernar obedeciendo, sabemos que ha sido vilmente tergiversado. Y en esto sí soy enfático, ¿cierto? No sé si algunos no compartirán conmigo, tienen su derecho, están en su derecho, quiero decir, pero realmente esto de gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo se convirtió en otra cosa. Bueno, se supone que este puente está sustentado por transversalidad continua, por transparencia y fiscalización y por profundización democrática. Todos estos temas o estos pilares están tremendamente observados. No se han cumplido o se han manipulado a fondo. La ley indica que hay un cortafuegos democrático, se interpreta como la independencia y autonomía, ¿no es cierto?, del control social, donde debieran guardar relación que las autoridades son controladas, los poderes fácticos son controlados, los órganos del Estado deberían ser controlados. Pero ¿qué ocurre? Que la parte política, fundamentalmente sectaria, ¿cierto?, de color, ha llevado a explosionar lo que suponía el control social. Se ha deshecho. Son muy pocos seguramente los ejemplos de buenos controles sociales, de buenas conformaciones de consejos, de comités, etcétera. Pero bueno, la norma dice, el principio vital, debe haber independencia y autonomía, capacidad para decidir y actuar con libertad sin depender de un mando de autoridad.
Estos bloques de protección normativa tienen que ver cero subordinación estatal. ¿Hay? No hay. Bloqueo de intereses particulares. Vaya, qué bonita la norma, ¿no? La ley. Bloqueo de intereses particulares. Y esto no son personas solamente, son instituciones. Llámense bancos, agroindustria, industria o lo que fuese. Complementariedad técnica. A lo mejor algo habrá habido, ¿no es cierto?, como complemento vinculante a la fiscalización gubernamental diseñado para evitar la apropiación de instituciones estatales. Complementariedad técnica. Tipología de actores y abismo de representatividad, eso que está establecido en esta vocería ciudadana legítima del artículo 7, donde la matriz de actores legales, el artículo 7, incluye a los orgánicos, sectores sociales, etcétera, comunitarios, naciones, pueblos indígenas. Esto sí reconozco plenamente que esto ha sido o es todavía un buen avance, porque estas naciones y pueblos indígenas originarios por fin tienen algo. Ahora, que también les han lavado el cerebro a algunos, no todos, es grave, pero por lo menos ya tienen voz propia. Y los elementos circunstanciales como actores legales, las agrupaciones ciudadanas temporales organizadas exclusivamente para fiscalizar un fin o proyecto determinado, Fundioc, etcétera, ya sabemos cómo ha funcionado, ¿no? Como verán, estoy siendo así duro con el tema porque mi interés personal en esta última clase es que ustedes vean que hay cosas que podríamos hacer mejor, pero que no nos permiten hacerlas mejor. Sin embargo, hay que tomar conciencia de que eso debemos modificar. Tiene que ir por otra ruta. Este otro gráfico también es altamente ilustrativo. El reto de la legitimidad orgánica. Hay unas bases ciudadanas, ¿no es cierto?, con la presunción de la ley, y hay un alto riesgo estructural. Falta de mecanismos técnicos para validar que la vocería orgánica no se desconecte del interés real y mute hacia la formación de élites sindicales enquistadas. Esto es lo que pasa. Élites sindicales y de otra naturaleza, élites al fin. Entonces resulta que de un lado que podría estar funcionando bien, todo el elemento de relacionamiento se ha roto, prácticamente se ha roto. Reitero, no en todos los rincones del país, habrá algunos, algún día quizás conoceremos de mejor manera cuáles sí han funcionado con una buena aplicación de esta ley 341. Aún así, y ya penúltimo asunto, las fronteras éticas y el blindaje anticorrupción, el artículo 12, fíjense lo que señala, ¿no? Prohibiciones, intereses políticos y personales. Saludo. Zona de control social, barreras de dádivas, cortafuegos político, límite antiprorroguismo, cero conflicto económico, nada se ha concretado de manera positiva. Todo está dentro del fanal de la barbarie. Corrupción e influencia. Esto es lo que ha generado el descontrol de esta zona de control. Corrupción e influencia. Prebendalismo de otra índole. Y finalmente el colapso del diseño, la letra de la ley, la letra muerta, la ley versus la práctica política entre el 2016 y el 2025, tiene esta matriz, ¿no es cierto? En el plano legal habían estos elementos, la columna de la realidad es esta. Hay cooptación institucional, hay paralelismo sindical, hay prebendalismo, y así tenemos un marco normativo avanzado que carece de fuerza si el entorno político vulnera intencionalmente sus vacíos de representatividad para saltarse su cortafuegos de independencia. Entonces viene algo fatal, la anomalía boliviana, el reto del control social. Se hace referencia otra vez a la ley, a la constitución política, lo que dice la ley como ambición normativa, como mandato, mientras el debate, la fricción práctica, tiene estas características. Y entonces, ¿qué pesa más? ¿No es cierto? El reto futuro es recuperar la autonomía cívica de los mecanismos frente a la gestión gubernamental de turno. Y ahora sí, vamos concluyendo. Justo lo que había previsto, una horita, es decir, hasta las 9. Participación, planificación participativa, empoderamiento y transformación social. Este es un mensaje importante. Después vamos a ver un video muy cortito. Modelo horizontal que reemplaza enfoques tradicionales. Esto es como un repaso, ¿no es cierto? Entonces hay unos fundamentos y filosofía, que es lo que hemos visto hoy día. Dentro de ese esquema están estas características y está el ciclo de acción participativa, que genera el modo como se plantea la participación en la planificación, pero también como elemento ligado, absolutamente indispensable e indisoluble o inseparable, la participación en el presupuesto, ¿cierto?, de la planificación.
Derechos de la ciudad, en realidad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? El término derecho a la ciudad surge en 1968 por Henri Lefebvre, para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad, dejando de lado la privatización y el uso mercantil de los espacios urbanos. Lefebvre aboga por rescatar a las personas como elemento principal, protagonistas de la ciudad que ellas y ellos mismos han construido. David Harvey amplió esta idea. Nos recordó que el derecho a la ciudad no es solo mantener lo que ya tenemos, sino transformar nuestras ciudades en lugares mejores para la vida de las personas. Podemos imaginar y construir ciudades que nos brinden calidad de vida, donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades. El derecho a la ciudad plantea nuestra capacidad para crear y disfrutar de ciudades justas y equitativas. Imagina vivir en una ciudad donde las personas diversas y diferentes puedan tener acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y a espacios públicos para compartir y disfrutar. En Bolivia, muchas personas desconocen sus derechos humanos y la importancia del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que tienen todas las personas a acceder y disfrutar de los espacios públicos de su ciudad como parques, plazas y calles, entre otros. ¿Por qué es importante el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad es importante porque permite que las personas puedan acceder a la ciudad como un bien público, lo cual mejora nuestra calidad de vida. También nos permite participar en la toma de decisiones sobre cómo se planifica, se construye y se gestiona nuestra ciudad. Situación actual del derecho a la ciudad en Bolivia. En Bolivia, muchas personas no tienen acceso a espacios públicos de calidad ni a una vivienda digna. Además, la falta de planificación y gestión adecuada de nuestras ciudades ha generado problemas como el congestionamiento vehicular y la falta de seguridad ciudadana. ¿Qué podemos hacer para ejercer nuestro derecho a la ciudad? Para ejercer nuestro derecho a la ciudad, debemos participar en la toma de decisiones sobre cómo se planifica y se gestiona nuestra ciudad. Esto implica participar en reuniones comunitarias, organizarnos como vecinos y vecinas para exigir a nuestras autoridades el cumplimiento y garantía de nuestros derechos. Es responsabilidad de todos y todas participar en el diseño de ciudades más inclusivas y sostenibles. Ejerce tu derecho a la ciudad para que nuestras ciudades sean mejores para todos y todas.